de una naturaleza virgen nos puede ofrecer un espectáculo inigualable. Eso sí, siempre y cuando sepamos observar. Y observar la naturaleza es aprender a reflejarse en ella, interpretar su lenguaje, entender todo el mosaico de microhábitats que se desarrollan en cada espacio, en cada rincón. Fijémonos, por ejemplo, en el primer elemento, el agua. Si seguimos su curso, veremos hojas en diferentes estados de descomposición, plantas que nacen con sus raíces sumergidas en el agua, otras que lo hacen sobre las piedras, como huyendo del excesivo encharcamiento, pero seguramente a todas ellas les gusta la humedad, y por eso nacen cerca del río. A veces el bosque, con su grandiosidad, tiende a perdernos, nos deslumbra. Pero vale la pena acercarse a él, fijarse en cada pequeño detalle que nos ofrece. Veremos, por ejemplo, cómo algunas plantas crecen entrelazadas, compartiendo espacios, respirando el mismo aire. Otras nacen solas, son autónomas, y otras muchas utilizan a las más grandes como soporte, creciendo y alimentándose a sus expensas. Pero esto no es un espectáculo dramático, sino todo lo contrario. Es la mejor representación de la vida en tolerancia. Es un lenguaje que nos habla de la interdependencia que se entabla entre las distintas especies, del uso que unos hacen de aquello que a otros les sobra. También observaréis gran cantidad de insectos y, si os fijáis, algo en lo que no estáis acostumbrados a reparar: la luz. Las plantas más altas son las que necesitan más luz, y bajo ellas, en la penumbra o incluso en la sombra más densa, nacen otros ejemplares, algunos de colores vistosos, más adaptados a esas condiciones de mayor escasez. Todo esto forma un conjunto perfectamente equilibrado, un espectro armonioso de todo tipo de seres vivos. Esta naturaleza que estamos viendo, este bosque, se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. La primera es que aquí no ha existido la intervención humana. Y la segunda, tal vez la más importante, es que se ha ido estableciendo un equilibrio fruto de millones de años de evolución. Como acabamos de ver, aquí hay muchas especies: violetas, perales, robles, castaños, todos ellos conformando un equilibrio en el que unas especies dependen de otras. Existe una interacción entre las especies botánicas y animales. Pero esta biodiversidad, que acabamos de ver que es muy amplia, es mucho más amplia de lo que nosotros nos imaginamos. Hay gente que en este bosque ve simplemente una postal, un lugar bonito, pero nosotros vemos algo más importante: un auténtico laboratorio donde la naturaleza está reciclando la vida. Pues bien, quiero que penséis que en el suelo hay millones de microorganismos que no vemos, pero que forman parte de esta biodiversidad. Vamos a analizarlo en detalle, porque nosotros lo que vamos a intentar después en nuestra huerta, en nuestros cultivos, es reproducir esta situación, estas condiciones que la naturaleza ha tardado millones de años en conseguir. Vamos a aprender de la naturaleza para después repetirlo donde a nosotros nos interese, en nuestra huerta. Vamos a ver ahora lo que ocurre bajo tierra. Nosotros observamos en este suelo una serie de plantas que están vivas, que podemos ir retirando, y vemos que detrás escondían una cantidad enorme de hojas secas. Pero a nosotros nos interesa profundizar más y ver lo que hay bajo tierra, porque esto es fruto de una evolución de muchos años
y seguramente descubriremos que hay diferentes capas, cada una con unas características diferentes. Vamos a cavar. Aquí tenemos un corte de lo que sería la estructura de esta tierra. En la parte de arriba, observar muchas hojas enteras grandes. Podría haber también animales que hubieran fallecido. Y si quitamos esta primera capa, observamos una segunda capa donde hay los mismos elementos pero triturados. El paso de esas hojas enteras o de esos animales a estos fragmentos lo realizan una serie de microorganismos que llamamos rompedores. Esta capa se va transformando poco a poco en otra de color marrón, totalmente triturada. Esta transformación la realizan otra serie de microorganismos que se alimentan de la materia orgánica, que siguen descomponiendo, y también de los restos de esos microorganismos llamados rompedores. Si seguimos profundizando, debajo de esta capa de coloración marrón, observar que empieza a aparecer una tierra negra. Mirar la diferencia de coloración. Este producto negro es el humus, es decir, esta es la etapa de humificación. Esta tierra negra es el humus. Se caracteriza por algo muy importante. Se ha perdido la estructura de materia orgánica y ahora es una sustancia diferente. Podemos decir que el humus es el comienzo de la vida, porque esta materia está en condiciones de ser asimilada de nuevo por las plantas. Un roble, un helecho, una hierba, y vuelven de nuevo a entrar en el ciclo. De tal forma que aquella materia orgánica, que a lo mejor procedía de un castaño, ahora se transforma en hierba, y esta hierba es consumida por una vaca. Así entra de nuevo en el ciclo. Estamos transformando una vida en otra. Está claro que el humus es el eslabón que enlaza todo tipo de vida. En la naturaleza el proceso de compostaje comienza en la superficie, cuando sobre ella se va depositando la materia orgánica muerta. Bajo la acción de los microorganismos rompedores, la materia orgánica se va desmenuzando hasta convertirse en una tierra de color pardo oscuro. Posteriormente entramos en la última fase o fase de humificación. En ella la materia orgánica pierde su estructura para adquirir otra diferente, el humus. Si observamos el compost al microscopio, descubriremos su particular estructura formada por millones de gránulos que permiten la libre circulación tanto del agua como del aire. Estas condiciones facilitan el desarrollo de numerosos microorganismos. Si aplicáramos un mayor número de aumentos, podríamos observar grandes racimos de hongos e incluso gran cantidad de bacterias. Como muestra de la extraordinaria riqueza de vida que hay en el suelo, podemos citar los estudios realizados por el profesor Sauerland en una tierra de cultivo en tan solo 1 metro cuadrado y 20 centímetros de profundidad. El profesor Sauerland contabilizó 4 billones de hongos y bacterias, 0,5 millones de flagelados, 1 millón de nematodos y 200.000 ácaros. Y por si fuera poco, también detectó la presencia de 100.000 colémbolos, 80.000 enchitracides y 80 lombrices. De lo que acabamos de ver, nos vamos a quedar con una serie de cosas. En primer lugar, que en esta tierra hay millones de microorganismos. Por eso hablamos de una tierra viva, hablamos de la vida de la tierra. Cuando utilizamos química, creamos grandes concentraciones de sales, estamos destruyendo esta vida. Eso es muy importante. Nos vamos a quedar también con otra serie de consideraciones. Ya visteis que la tierra era blanda, yo la cogía con las manos, y que tiene una estructura que drena muy bien el agua. Está floja, como una alfombra.
Otra cosa importante es que la tierra estaba húmeda y normalmente se produce esta transformación debajo de un manto vegetal. Por lo tanto, en esta transformación, aparte de los microorganismos, influyen las condiciones, humedad y temperatura. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando reproduzcamos esto en nuestro laboratorio particular, que es nuestra huerta, tendremos que tener en consideración estos factores. Y hay una última consideración importante. ¿Por qué yo no puedo utilizar este humus en mi huerta? Porque este humus es diferente del que yo voy a utilizar. Este pertenece a un bosque y por lo tanto está formado a partir de una serie de especies y va a autoalimentarlas. Es un bosque, por ejemplo, de castaños y ahí se van a producir castaños. Y esa materia orgánica permanece siempre en ese bosque. Alguna se pierde por escorrentía de las aguas y va a alimentar esa fauna que habita en ellas. Pero hay una parte importante que permanece en el bosque. De hecho, hay estudios que dicen que incluso en las laderas más pronunciadas donde existe vegetación, el grosor de la capa orgánica aumenta 1 milímetro al año. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los procesos de erosión están dañando muchísimo el planeta. Pues bien, lo que decía es que esta materia orgánica permanece en su sitio. Sin embargo, en mi huerta yo planto hortalizas diferentes, lechugas, tomates, escarolas, y esa sustancia orgánica la retiro para mi consumo. Por lo tanto, estoy sacando de la tierra una serie de sustancias. Es necesario crear una biodiversidad adaptada a estas nuevas circunstancias y es necesario ir reponiendo lo que yo estoy consumiendo. Estas son las diferencias básicas entre el compostaje que da lugar a este humus en un bosque y el que yo voy a originar en mi huerta. Este es un montón de compost y yo realmente lo que intento es realizar aquí lo mismo que tiene lugar en la naturaleza. Allí había una cubierta de árboles, había un aporte de materia orgánica, había una temperatura bastante estabilizada y había humedad. Bueno, pues estas son las condiciones que yo tengo que cumplir para producir un compost de calidad. Tengo que añadir algo que es importante, diversidad de materia orgánica. Recordar aquello de que yo voy a extraer sustancias nutritivas de la tierra, mientras que en el bosque se estaban reciclando. Bueno, pues tenemos que empezar ordenadamente. Lo primero, ¿dónde debo hacer el compost? Este es un lugar ideal. Hay árboles, por lo tanto estoy protegido de la incidencia directa del sol. El compost tiene una temperatura más estable. Estoy abrigado de los vientos dominantes por la situación del invernadero. Y aquí me resulta mucho más fácil mantener la humedad. Puedo hacer el compost a pleno sol, pero ahí va a haber más evaporación. Seguramente el proceso también se acelera un poco, pero tengo que regar. Aquí prácticamente, si yo elaboro el compost bien, humedeciéndolo, ya lo veremos después en detalle, prácticamente me puedo olvidar de él. Hay que vigilarlo, porque siempre puede haber un poco de sequedad y puede ser necesario añadir un poquito de agua, pero en general yo no necesito tocarlo. Entonces, recordar, bajo árboles o en una zona ligeramente sombría, no demasiado sombría, abrigado de los vientos dominantes. Y lo que es muy importante, mirar hacia abajo, sobre tierra, porque aquí vamos a tener un aporte muy importante por parte de los microorganismos que aquí viven. Para preparar el compost a mí me sirve toda la materia orgánica. Tengo, por ejemplo, restos del cortacésped, tengo hierba que sequé, que estuve segando. En el estanque que tengo en la huerta produzco muchísimas castaña de agua, lenteja de agua, lirios, jacintos, algas. Todo esto lo voy utilizando en el compost. Tengo también restos de podas y hortalizas que no he podido utilizar. Es decir, a mí lo que me interesa es diversificar la materia orgánica. Una cosa hay que tener en cuenta, la materia orgánica tiene que ser también biológica, es decir, limpia. Porque a veces utilizamos materia orgánica de residuos, por ejemplo, urbanos, residuos de granjas, que son muy utilizables, pero pueden tener metales pesados, pueden tener antibióticos, y entonces ese problema lo traemos a nuestra huerta. Por lo tanto, seleccionar, y lo lógico sería que utilizáramos en nuestra huerta aquella materia orgánica que nosotros producimos. Así hay total garantía.
También podéis utilizar estiércol de animales. Es muy rico en nitrógeno y va muy bien para el compost. Yo utilizo absolutamente de todo. Incluso utilizo las sobras de la casa. Mondas de naranja, de manzana, de patatas, cáscaras de huevo. Todo esto es perfectamente reciclable. Antes de continuar, quiero que penséis en algo que es muy importante. Estamos realizando un proceso de compostaje. Y aquí tiene lugar una transformación de estas materias orgánicas tan diversas que acabamos de ver en algo diferente, que no tiene la misma estructura, que no tiene la estructura de materia orgánica. Es decir, la manzana que acabo de echar aquí, las lechugas dejan de tener características de lechuga para transformarse en una sustancia diferente. Esto es como un milagro. Esto es lo que nosotros estamos realizando en el proceso de compostaje. Y toda esta materia, que parecen residuos, se van a transformar en esta tierra fresca, bien estructurada, que es la base importantísima de la agricultura biológica. Toda la materia orgánica se va a ir transformando en compost. Ahora sí, hay que pensar que hay materia orgánica que tiene mucho carbono, hay materia orgánica que tiene mucho nitrógeno y hay que buscar un equilibrio. Por eso es importante que ahora hablemos un poquito de las bases científicas del compost. Hay que hablar de esto para comprenderlo y poderlo realizar en perfectas condiciones. Para que se realice un buen compostaje es necesario tener en cuenta una serie de cosas. La primera, ya la conocéis, que es la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, se produce una fermentación anaeróbica y por lo tanto se va a producir ácido cianhídrico, butírico, metano, etcétera, que son perjudiciales para las plantas. Además huelen bastante mal y atraen las moscas, es decir, que también hay que tenerlo en cuenta. Luego hace falta humedad, nunca encharcamiento. Por eso el montón de compost llevará en su parte inferior una serie de ramas que le permitan drenar y mantener simplemente humedad. Es muy importante que nos fijemos en la relación carbono-nitrógeno. El carbono lo utilizan los microorganismos en su metabolismo para producir energía. El nitrógeno lo van a utilizar para sintetizar sus proteínas. Un desequilibrio entre la relación de carbono y nitrógeno va a dar como consecuencia una menor producción de compost, porque habrá menos microorganismos y esto es una cadena. Entonces tenemos que cuidar mucho esta relación, que aproximadamente tiene que ser del orden de 30 a 50 partes de carbono, entre 30 y 50 partes de carbono por una de nitrógeno. Esta digamos que es la relación ideal, 50-1. Si hubiera, por ejemplo, 100-1, estaríamos desperdiciando la mitad del carbono. Por el contrario, si hubiera 50-10, estaríamos desperdiciando una gran cantidad de nitrógeno. Por eso, a la hora de mezclar nuestras materias primas, tenemos que procurar siempre que exista una proporción. Recordar, 50-1. Vamos a comentar a continuación algunas materias de uso frecuente para que veáis la proporción que tienen carbono y nitrógeno. Más o menos todas las plantas superiores tienen una relación aproximada de entre 30 y 50 partes de carbono por una de nitrógeno, así que las podéis utilizar sin demasiadas precauciones. Pero hay otras que tienen un desequilibrio muy grande. Por ejemplo, las masas verdes, como son los residuos de la huerta, tienen una proporción de 7-1, es decir, que son muy ricas en nitrógeno. Pensarlo, pues cuando haya que hacer la mezcla, podéis utilizarlas para compensar el defecto de nitrógeno que tengan otras plantas. El césped cortado tiene una proporción de 12-1. También es rico en nitrógeno, pero cuidado, cuando lo añadáis al montón de compost, no metáis nunca grandes capas de césped, porque tiende a pelmazarse y tiende a crear una capa impermeable que impide la circulación del aire, y se produciría lógicamente una putrefacción. Entonces, ojo, yo a veces lo dejo secar y cuando está medio seco lo incorporo al montón. También se puede utilizar mezclándolo previamente con todo el resto de las materias primas. El tojo, una planta tan abundante en Galicia, tiene una proporción de 30-1, es decir, que casi es ideal. Las deyecciones de animales también son muy ricas en nitrógeno, aproximadamente 15-1. Los residuos de cocina suelen ser muy variados. Bueno, pues estos tienen una proporción de 23-1. Encima también son ligeramente ricos en nitrógeno. Y ahora entraríamos ya en una serie de materiales
que tienen ya mucho más carbono. Por ejemplo, las hojas de los árboles. Tienen una proporción óptima, 50:1. Los helechos, una proporción de 25:1. Las hojas de los pinos, las acículas, una proporción de 30:1. Es decir, como veis, la mayoría de los materiales tienen mucho nitrógeno, pero hay otros que tienen muy poquito. Así, por ejemplo, tenemos la paja, que según esté más o menos seca, puede tener entre 50:1 hasta 150:1, es decir, puede tener ya mucho carbono. Y ya un extremo sería el serrín, que tiene aproximadamente una proporción de 5.111 partes de carbono por una de nitrógeno. Entonces, no rompáis mucho la cabeza, pero hay que procurar siempre mantener esta proporción de 50:1, entre 30 y 50:1. Es la, digamos, proporción óptima para que el compostaje sea mucho más rentable y que aproveche mucho más los materiales que estáis utilizando. En este rincón es donde vamos a ver en detalle la preparación del compost. En mi caso, esto se trata de una huerta familiar y por lo tanto tengo varios bidones donde voy preparando el compost día tras día. Entonces tengo en distintas fases de elaboración. Cuando uno está terminado, el otro se está empezando. Vamos a analizarlo en detalle. Yo utilizo estas piezas de tela metálica galvanizada, 3 metros de longitud por 1 de altura. Y entonces, doblando en las puntas, configuro un cubo. Si tenemos todas las materias primas juntas, lo que haremos será irlas mezclando para homogeneizar la mezcla y regándolas abundantemente para mojarlas. Si utilizáis, por ejemplo, astillas, a veces es conveniente incluso sumergirlas en agua durante un día para que absorban humedad. Eso es muy importante porque esa humedad después, si el montón está bien realizado, la van a conservar y no es necesario regar mucho. Bueno, tenemos ya la materia orgánica bien humedecida, es importante, y ahora vamos a elaborar ya el montón directamente en ese cubo que hemos preparado previamente. Comenzaremos colocando una base siempre de maleza. Las ramas, algunos palos sin digerir. Esta capa es muy importante porque tiene una función de drenaje, para que el agua que escurre del compost no encharque la parte inferior, porque nosotros siempre tenemos que rehuir de una fermentación anaeróbica. Esta capa drenante debe tener unos 15 a 20 centímetros de altura. Y es muy interesante porque nos va a permitir que el exceso de agua salga y que no se encharque. Recordar que es importantísima una fermentación aeróbica, es decir, con aire. Si hay encharcamiento, sería anaeróbica. Ahora iremos cogiendo esta materia orgánica que hemos mezclado y humedecido previamente y la iremos añadiendo a nuestro envase de compostaje. Tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primero, al hacer el montón de compost, si hay hierbas que queráis eliminar, y a lo mejor semillas, procurad que queden en el centro, porque ahí coge mucha más temperatura y las va a eliminar. Y otra cosa muy importante es que cada 20-25 centímetros, para fomentar, para incentivar el compostaje, conviene añadir un poco de tierra o un poco de compost maduro. ¿Por qué? Porque ahí hay microorganismos y entonces van a comenzar a actuar mucho más rápidamente. Bueno, ya tenemos el cubo lleno. Observad una cosa, yo lo fui llenando y nunca lo apreté. Es muy importante que quede flojo porque así el aire circula e, insisto, se produce una fermentación aeróbica. Es muy importante. Ahora hay humedad, hay microorganismos con esa tierra que le añadimos y si no vienen, no hay problema. Va a haber temperatura
y a partir de aquí empieza el proceso. Si ahora midiéramos con una sonda, la temperatura es ambiente, pero vamos a dejar pasar unos días y ya veréis la diferencia. Una vez que acabamos el montón de compost, comienza un proceso. Este proceso tiene fundamentalmente dos etapas. En la primera empiezan a actuar unos microorganismos, como veíamos en aquel bosque, que llamamos rompedores, que empiezan a disgregar la materia orgánica. Este proceso suele durar aproximadamente unas 3 semanas y durante él hay una gran elevación de temperatura. En el interior del montón, el montón de compost, puede llegar a superar los 80 grados. Una vez que pasa esta fase, la temperatura empieza a decrecer y se estabiliza sobre unos 38 o 40 grados. Esta temperatura resulta ideal para esos microorganismos que habitan en la Tierra, por eso hay que construir el compost sobre la Tierra, y empiezan a subir por el montón. Empiezan a aparecer sobre todo cantidad de lombrices. Y así se inicia esta segunda fase. Pasamos de la fase de descomposición a la fase de elaboración. Este proceso dura ya bastantes meses, pero si queréis podéis remover el montón para que la parte de fuera pase para adentro y adentro para afuera, y se volvería a reiniciar el proceso. Yo no lo hago así, yo lo mantengo y simplemente la capa de fuera después la elimino y la añado al montón siguiente. Si tenéis una huerta pequeña, el sistema de los cubos es válido. Yo siempre tengo en marcha varios. Cuando uno está lleno, empiezo el siguiente y después otro y así sucesivamente. De tal forma que tengo siempre un cubo que está hecho ya para usar y hay una serie de cubos en fases intermedias. Pero lógicamente, si necesitáis mucha más cantidad, porque tenéis que cubrir grandes áreas, hay otra solución. Sería esta que vemos aquí. Haríamos caballones con una base aproximadamente de 2,5 metros y una altura de 1,5 metros. Perfil triangular. Longitud, la que queramos. No conviene hacer montones más grandes porque habría peligro de que el aire no circulara bien y entonces habría putrefacción. A mí me gusta utilizar siempre una cobertura, en este caso de paja, porque es un magnífico aislante. Yo regué el montón en el momento de hacerlo, nunca más he vuelto a regar, estamos ya a mediados de verano, y veréis cómo debajo la tierra mantiene un grado de humedad óptima. La existencia de la cobertura me ha evitado riegos, a pesar de que aquí incidía bastante el sol. Ahora este compost ya está acabado y lo que voy a hacer va a ser ir retirando en primer lugar la cobertura, que la utilizaré para el montón siguiente. Ya tenemos el compost, esta tierra maravillosa. Huele extraordinariamente, huele a vida, ese olor húmedo, fresco. Y lo podríamos utilizar con estos elementos groseros, no pasaría nada. Yo simplemente que para la huerta prefiero cribarlo y estos elementos reciclarlos en el siguiente montón. Después de la criba queda toda esta materia orgánica grosera que llevaremos a otro montón de compost. De aquí partimos de todas estas materias orgánicas, desechos de nuestra huerta, desechos de la finca o recogidos en el monte, y este es el resultado final. Este es el auténtico milagro del compost. Por eso, que no se extrañe que uno de los pilares firmes de la agricultura biológica sea precisamente este, el compost. Durante la elaboración del montón de compost, también podéis corregir
algunas deficiencias de vuestro terreno. Por ejemplo, si la tierra es deficitaria en cal, podéis añadir polvo de piedra caliza, que cogéis en una cantera y espolvoreáis cada capa con un poquito de ese polvo. Este polvo va a ser incorporado al compost mediante la acción de los microorganismos. Por lo tanto, es un momento ideal para regenerar y recuperar deficiencias que tenga nuestro terreno. A continuación del compostaje se formaría el humus. Y quiero leeros algo para que veáis la importancia extraordinaria que tiene este elemento. Digamos, y eso ya lo vimos al principio, que era el principio y fin de la vida, es decir, toda la vida orgánica pasaba siempre a través del humus. Pues bien, el humus está considerado como la mayor reserva de carbono orgánico del planeta. Se sabe que no son macromoléculas vegetales alteradas, sino que tiene una composición característica, que se origina mediante mecanismos simultáneos de alteración, neoformación, y que su actividad es regulada por procesos físicos y químicos del suelo. Tiene, por lo tanto, una importancia decisiva en el balance del carbono y en la productividad de los ecosistemas terrestres. El proceso de humificación es un proceso de biodegradación de restos orgánicos y su transformación en nuevos productos de síntesis química o biológica en el suelo. Nosotros lo iniciamos, como sabéis, en el compostaje. La composición macromolecular del humus es variable en el tiempo y en el espacio y se encuentra condicionada por el impacto de los factores ambientales, por lo que constituye un reflejo de la estructura del sistema trófico y del funcionamiento de los ecosistemas. Se le considera como un compartimento integrador de los factores ecológicos y como una fuente de información para el diagnóstico precoz de los mecanismos de degradación del suelo. Finalmente, el humus es considerado como una fuente de nutrientes en forma de liberación retardada y como reserva de coloides orgánicos que intervienen en los procesos de nutrición vegetal, movilidad de iones y en la agregación, estructura y retención hídrica de los suelos. Como veis, el humus es una pieza importantísima y nosotros, creando el compost, estamos aproximándonos y estamos creando las condiciones para tener ese humus en nuestra huerta. ¿Cómo ralentizar el proceso? Se puede ralentizar añadiendo hojas de pino o de otras coníferas. Las resinas que contienen estas plantas actúan de inhibidoras del desarrollo microbiano. ¿Qué pasa cuando el compost huele mal? Se está produciendo una fermentación anaeróbica. Por alguna causa el aire no ha circulado bien y se ha producido un encharcamiento. Entonces conviene deshacer el montón, volver a mezclar y añadir algo de materia seca si fuera necesario y rehacer de nuevo el montón. En el compostaje se eliminan semillas de malas hierbas. Se reduce la cantidad, pero si queréis reducirlas más, proteger el montón de compost de los vientos dominantes, ya que estos arrastran muchas semillas que al depositarse en la superficie del montón se desarrollarán. ¿Se eliminan los organismos patógenos? Se eliminan fundamentalmente casi todos los virus y las bacterias. Sin embargo, hay esporas de hongos que resisten muy bien las altas temperaturas. Por lo tanto, no penséis que el material queda esterilizado. ¿Se puede añadir papel o ropa al compost? Se puede añadir papel que no esté impreso, y hay que añadirlo siempre humedecido. En cuanto a la ropa, se pueden añadir únicamente fibras naturales y siempre en pequeña cantidad. ¿Cómo controlar la temperatura de la tierra? Muy fácil. Si está alta, simplemente basta con regar un poco. Si está aireado, hay que cubrirlo. Y si lo que pasa es que la temperatura sube muy despacio, añadir sustancias ricas en nitrógeno.